Eres un fracaso. Daniela me miró directamente a los ojos mientras decía esto, sin pestañear, sin una pizca de vergüenza. Estaba ahí, en mi cumpleaños número 69, rodeada de las visitas que había invitado con tanto cariño, cuando mi propia hija decidió que era el momento perfecto para destrozarme. El pastel de chocolate que había preparado con mis propias manos seguía intacto sobre la mesa, con sus 69 velitas esperando a ser sopladas. Las flores que había comprado esa mañana en el mercado adornaban la sala, llenando el ambiente con su fragancia dulce. Todo estaba perfecto. O eso pensaba yo. Limpiabas casas. Mamá, ¿acaso crees que eso te hace alguien especial? Su voz tenía esa frialdad que solo los hijos pueden usar contra sus madres, esa crueldad calculada que nace del conocimiento íntimo de donde duele más. La mamá de mi amiga tiene 3 tiendas. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Luis, mi yerno, soltó una risa que me heló la sangre. Siendo honesto, suegra, siempre pensamos que eras una vergüenza para la familia. Sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto antes, como si hubiera estado esperando este momento durante años. El silencio se apoderó de la sala como una manta pesada. Las visitas miraban sus platos, incómodas, algunos tosían nerviosamente, otros jugaban con sus servilletas. Doña Esperanza, mi vecina de toda la vida, me lanzó una mirada compasiva pero no dijo nada. Don Miguel, el panadero del barrio, bajó la cabeza y fingió revisar su reloj. Yo, Ivone Telles, que había trabajado 30 años limpiando casas ajenas para que mis hijos tuvieran todo lo que yo nunca pude tener, me quedé callada. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones, como mis manos comenzaron a temblar ligeramente, como mi corazón se aceleró hasta latir en mis oídos. Pero no grité, no lloré, no defendí mi honor. Simplemente tomé mi bolso de piel gastada, el mismo que había usado durante 15 años, salí de mi propia casa y caminé hasta la agencia de viajes que estaba a 3 cuadras. Mis piernas se movían solas, una delante de la otra, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. «Quiero un boleto para España», le dije a la empleada, una joven de cabello rizado que me miró con curiosidad. «¿Para cuándo, señora?» «Para hoy mismo». Mi voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. «¿Tiene preferencia por alguna ciudad?» «Madrid. El primer vuelo disponible». Mientras esperaba que procesara mi solicitud, mi teléfono comenzó a vibrar. Una llamada de Daniela. Después otra. Y otra más. Rechacé cada una sin mirar la pantalla. La empleada me entregó mi boleto y yo pagué con la tarjeta de crédito que había guardado para emergencias. Esta era una emergencia, aunque no del tipo que había imaginado. 2 horas después, ya en el aeropuerto, mi teléfono no paraba de sonar. 42 llamadas perdidas. Todas de Daniela, algunas de Luis, incluso algunas de números desconocidos. Pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ahora, sentada en este avión rumbo a España, con las luces de la ciudad desapareciendo bajo las nubes, recuerdo cómo comenzó todo. Era 1975 cuando llegué a la ciudad con mis 2 hijos pequeños y el corazón roto. Mi esposo había muerto en un accidente, dejándome sola con Daniela de 5 años y Roberto de 3. No tenía estudios, no tenía familia, no tenía nada más que estas 2 manos y la determinación de sacar adelante a mis bebés. La primera casa donde trabajé pertenecía a una familia adinerada del norte de la ciudad. Doña Carmen, la señora, me explicó mis obligaciones mientras yo asentía con la cabeza, memorizando cada detalle. Los lunes y miércoles vienes a las 6 de la mañana. Ivone. Los sábados también, pero solo hasta mediodía. Yo acepté sin dudar. 6 de la mañana significaba levantarme a las 4:30 para llegar puntual. Significaba dejar a mis hijos dormidos y regresar cuando ya el sol se ocultaba. Pero significaba también 100 pesos semanales, y con 100 pesos podía comprar leche, pan y hasta algunos cuadernos para la escuela. Durante meses, mi rutina fue la misma: levantarme antes del amanecer, preparar el desayuno para Daniela y Roberto, dejarles las instrucciones del día escritas en un papel y correr a tomar el autobús. En la casa de Doña Carmen, yo era invisible. Limpiaba sus pisos de mármol, sacudía sus muebles de caoba, lavaba su ropa de seda. Mis manos se agrietaban con tanto cloro y detergente, pero yo seguía adelante. Cada peso que ganaba era un ladrillo más en el futuro de mis hijos.
Las noches eran lo más duro. Llegaba a casa con los pies hinchados y las manos rojas, pero Daniela me esperaba con sus tareas de matemáticas y Roberto con sus dibujos. Mami, ¿me ayudas con esto? Y yo, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos, me sentaba en la mesa de la cocina y repasaba las sumas y restas. Muy bien, mi amor. Eres muy inteligente. Les decía siempre, porque era verdad. Mis hijos eran brillantes, y yo haría lo que fuera para que brillaran más. Los fines de semana, cuando otras madres descansaban, yo buscaba trabajos extras. Planchaba ropa para las vecinas, hacía pasteles para vender en la escuela, limpiaba oficinas por las noches. Nunca había suficiente dinero, pero siempre había suficiente amor. O eso creía yo. Guardaba cada centavo en una lata de galletas debajo de mi cama. Para el futuro de ustedes, les decía a mis hijos cuando me veían contar y recontar esas monedas. Para que estudien y sean alguien en la vida. Daniela siempre me abrazaba y me decía, gracias, mami. Cuando sea grande, te voy a comprar una casa bonita. Roberto asentía con su cabecita rubia, y yo te voy a dar mucho dinero para que no tengas que trabajar más. Esas promesas infantiles resonaban en mi memoria como ecos lejanos mientras el avión cortaba las nubes nocturnas. Daniela había cumplido 18 años cuando logró entrar a la universidad. Yo había trabajado doble turno durante 3 años para pagar sus estudios, sus libros, su ropa nueva. Recuerdo vívidamente el día que llegó a casa con su título de contadora. Sus ojos brillaban de orgullo y yo sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Lo lograste, mi amor, le dije mientras enmarcaba su diploma con mis manos temblorosas de emoción. Tu papá estaría tan orgulloso. Daniela me abrazó fuerte esa tarde, y por un momento, creí que éramos invencibles. 2 mujeres que habían desafiado al destino y ganado. Pero la vida tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Cuando Daniela consiguió su primer trabajo en una empresa importante, comenzó a llegar tarde a casa. Ya no me esperaba para cenar, ya no me contaba sobre su día. Estoy ocupada, mamá, era su respuesta constante. Tengo reuniones importantes. Yo lo entendía, o al menos, trataba de entenderlo. Mi hija estaba construyendo su futuro, y eso era exactamente lo que yo había querido para ella. Pero poco a poco, comenzó a avergonzarse de mí. La primera vez que lo noté fue cuando vino a casa con sus compañeros de trabajo. Me presentó como la señora que me ayuda con la limpieza en lugar de como su madre. El corazón se me partió en ese momento, pero no dije nada. Tal vez era mejor así. Tal vez era mejor que sus colegas exitosos no supieran que la madre de la contadora Daniela había pasado décadas fregando pisos ajenos. Tal vez era mejor mantener esa parte de nuestra historia en secreto. Cuando conoció a Luis, todo empeoró. Él venía de una familia de clase media, con padres profesionales y un apellido que sonaba importante en los círculos sociales. Desde el primer día, me miró con esa superioridad silenciosa que duele más que cualquier insulto directo. No me saludaba cuando llegaba a casa, no me dirigía la palabra durante las cenas familiares. Mamá, ¿podría servirnos en la sala? Me pedía Daniela cuando él venía de visita. Y tal vez, podrías cambiarte esa blusa. Yo obedecía sin protestar, me cambiaba la ropa, le servía como si fuera la empleada doméstica que él creía que era. Cualquier cosa para no arruinar la felicidad de mi hija. El día de su boda fue cuando todo se cristalizó. Daniela había elegido un vestido de seda blanca que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Yo había ahorrado durante 2 años para ayudarla a pagar la ceremonia. Es tu día especial, mi amor, le dije mientras le entregaba el sobre con el dinero. Quiero que tengas la boda de tus sueños. Pero cuando llegó el momento de las fotos familiares, Daniela me pidió que me quedara en la parte de atrás. Es que, bueno, mamá, tú entiendes. Las fotos van a salir en la revista social. No entendía, pero asentí como siempre. Me quedé en la última fila, casi invisible, mientras mi hija brillaba en el centro de la atención. Luis nunca me agradeció por haber pagado la mitad de su boda. Nunca reconoció que gracias a mi trabajo limpiando casas, su esposa había podido estudiar y convertirse en la mujer exitosa de la que se había enamorado. Para él, yo era solo un estorbo, un recordatorio incómodo de los orígenes humildes de su esposa. Los años siguientes fueron una lenta tortura. Daniela me visitaba cada vez menos, y cuando lo hacía,
era solo para pedirme dinero. Mamá, necesitamos ayuda para el enganche del departamento. Mamá, el auto se descompuso y no tenemos para repararlo. Mamá, queremos irnos de vacaciones, pero este mes estuvo difícil. Yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir el dinero que necesitaban. Trabajaba horas extra, ahorraba en mi propia comida, postergaba mis propias necesidades. Para eso están las madres, me decía a mí misma. Para apoyar a sus hijos sin condiciones. Pero ellos nunca devolvían el dinero. Nunca preguntaban cómo estaba yo, si necesitaba algo, si mis rodillas seguían doliéndome después de tantos años de trabajo físico. Para ellos, yo era como un cajero automático emocional, siempre disponible, siempre dispuesta a dar, nunca esperando nada a cambio. La gota que derramó el vaso fue cuando Daniela me pidió que no fuera a la graduación de mi nieta Alma. Es que van a estar todos los padres de los compañeros de clase, mamá. Gente importante del trabajo de Luis. Sería incómodo. Incómodo. Esa palabra me siguió durante semanas. Yo, que había sacrificado mi juventud para que ella pudiera estudiar, era ahora un estorbo incómodo. Roberto, por su parte, había tomado un camino diferente pero igualmente doloroso. Se había casado con Fabiana, una mujer ambiciosa que desde el primer día me dejó claro que yo no era bienvenida en su nueva vida. Tu mamá es muy particular, le decía a Roberto cuando pensaba que yo no podía escuchar. Tal vez sería mejor si viviera en una residencia para ancianos. Yo tenía 65 años y perfecta salud mental. No necesitaba una residencia, necesitaba el amor y el respeto de mis hijos. Pero ese amor parecía haberse evaporado como el humo, reemplazado por vergüenza y conveniencia. Los domingos familiares se habían convertido en una tortura silenciosa. Yo preparaba el almuerzo desde las 6 de la mañana, ponía la mesa con mi mejor mantel, el que había bordado a mano durante las noches en vela después del trabajo. Cocinaba los platillos favoritos de cada uno, el pollo en mole que tanto le gustaba a Daniela de niña, las enchiladas verdes que Roberto devoraba de adolescente, el flan de vainilla que siempre pedían de postre. Pero cuando llegaban, ya no eran mis niños. Eran extraños vestidos con ropa cara, hablando de inversiones y viajes a lugares que yo ni siquiera podía pronunciar. Daniela revisaba su teléfono constantemente durante la comida, respondiendo mensajes de trabajo mientras yo le preguntaba sobre su vida. Ajá, mamá, era su respuesta automática a todo lo que yo decía. Luis se sentaba en la cabecera de la mesa como si fuera el dueño de la casa. Criticaba la comida con comentarios pasivo-agresivos. Está un poco salada. No, Daniela. O en el restaurante italiano donde fuimos la semana pasada, hacen un pollo mucho mejor. Yo sonreía y asentía, guardándome las ganas de recordarle que ese pollo que tanto criticaba había sido preparado con amor por las mismas manos que habían trabajado para pagar su luna de miel. Fabiana era aún peor. Llegaba con sus tacones altos y su bolso de diseñador, mirando mi casa como si fuera un museo de la pobreza. «Ay, suegra, ¿todavía tiene esos sillones?», me preguntaba con una sonrisa falsa. «¿No ha pensado en renovar un poquito?». Renovar. ¿Con qué dinero iba a renovar si cada peso que ganaba se lo daba a ellos? Roberto había cambiado tanto que a veces no lo reconocía. Mi niño dulce, el que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, se había convertido en un hombre frío que apenas me dirigía la palabra. «Mamá, Fabiana tiene razón», me dijo una tarde después del almuerzo. «Esta casa está muy vieja para ti. Hay residencias muy bonitas donde estarías mejor cuidada». «¿Cuidada de qué?», le pregunté, sintiendo como se me quebraba la voz. «No estoy enferma, Roberto. Solo estoy vieja». Pero él no me escuchaba. Ya había tomado la decisión junto con su esposa, y yo no tenía voz ni voto en mi propio destino. Los nietos eran mi único consuelo. Alma, la hija de Daniela, era una niña de 12 años con ojos enormes y corazón noble. Cuando sus padres no miraban, se acercaba a mí y me susurraba: «Abuela, ¿me cuentas otra historia de cuando eras joven?». Yo le contaba sobre mi infancia en el pueblo, sobre cómo conocí a su abuelo, sobre los tiempos difíciles pero llenos de esperanza. Alma me escuchaba con atención real, no fingida. Me hacía preguntas, se interesaba por mi vida, me abrazaba sin que nadie se lo pidiera. «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú», me dijo una tarde mientras ayudaba a lavar los platos. «Fuerte y valiente».
Esas palabras fueron como un bálsamo en mis heridas. Pero incluso ese momento de paz me lo quitaron. Daniela regañó a Alma por molestar a la abuela con preguntas tontas y le prohibió quedarse conmigo después de las comidas familiares. Tienes que hacer tarea, era su excusa constante. No puedes estar perdiendo el tiempo con historias del pasado. ¿Perdiendo el tiempo? Mi vida entera, mis memorias, mis experiencias, ¿eran una pérdida de tiempo? Cada arruga en mi rostro contaba una historia de sacrificio por ellos. Cada cana en mi cabello había aparecido durante una noche en vela preocupándome por su bienestar. Cada dolor en mis articulaciones era el precio que había pagado por darles un futuro mejor. Pero ellos solo veían a una vieja estorbosa que no encajaba en su nueva vida de éxito social. No veían a la mujer que había trabajado 18 horas diarias para pagar sus estudios. No veían a la madre que había renunciado a sus propios sueños para hacer realidad los de ellos. No veían a Ivonne Telles, la guerrera que había levantado una familia desde la nada. Los últimos meses antes de mi cumpleaños habían sido especialmente duros. Daniela ya no me visitaba los domingos. Estamos muy ocupados, mamá me explicaba por teléfono. Luis tiene compromisos de trabajo los fines de semana. Compromisos de trabajo que incluían partidos de golf y cenas sociales, pero no tiempo para almorzar con la mujer que había hecho posible su estilo de vida. Roberto tampoco aparecía. Fabiana había logrado convencerlo de que yo era demasiado demandante y que necesitaban espacio para crecer como pareja. Espacio que, aparentemente, no incluía a la madre que les había regalado el enganche de su casa, que les había pagado la cocina integral, que les había dado dinero para sus vacaciones en Cancún. Yo pasaba los días sola en mi casa, mirando las fotos de cuando eran niños, cuando me necesitaban, cuando me querían sin condiciones. En esas fotografías amarillentas, Daniela me abrazaba con sus bracitos regordetes, Roberto me daba besos en la mejilla, ambos me miraban como si fuera la mujer más importante del mundo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento había dejado de ser su mamá para convertirme en su vergüenza? ¿Cuándo mis años de sacrificio se habían transformado en motivo de humillación? Tal vez el día que empezaron a ganar más dinero que yo. Tal vez cuando se dieron cuenta de que mi amor incondicional era gratis y que podían darlo por sentado. La ironía más cruel era que yo seguía enviándoles dinero todos los meses. Transferencias automáticas que había programado años atrás para ayudarlos a establecerse. 500 pesos para Daniela, 300 para Roberto. Dinero que ya no necesitaban, pero que seguían aceptando sin siquiera un gracias. Mientras el avión cruzaba el Océano Atlántico, calculé mentalmente cuánto dinero les había dado durante los últimos 20 años. Decenas de miles de pesos en préstamos nunca devueltos, regalos, ayudas temporales que se habían vuelto permanentes. Dinero que podría haber usado para viajar, para arreglar mi casa, para comprarme ropa nueva, para vivir con dignidad en mis años dorados. En lugar de eso, había vivido con lo mínimo para que ellos pudieran tener lo máximo. Y al final, ni siquiera habían podido darme lo único que realmente necesitaba, respeto. El día de mi cumpleaños había comenzado como cualquier otro día solitario. Me levanté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años, preparé mi café negro y me senté en la cocina a ver el amanecer por la ventana. 69 años. Casi 7 décadas de vida, y me desperté completamente sola. Había decidido celebrar de todos modos. Si no me festejan ellos, me festejo yo, me dije mientras buscaba en mi armario el vestido azul marino que había comprado hace 5 años y que solo había usado en ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario, y me maquillé por primera vez en meses. Fui al mercado temprano en la mañana para comprar los ingredientes del pastel de chocolate. Don Raúl, el carnicero, me felicitó cuando le conté que era mi cumpleaños. Que Dios la bendiga muchos años más, doña Ivonne, me gritó desde su puesto. La señora María, que vende flores, me regaló un ramo de claveles blancos. Para que se sienta bonita en su día especial, me dijo con una sonrisa genuina. Esos extraños me trataron con más cariño en 5 minutos que mis propios hijos en 5 años. La amabilidad de gente que apenas me conocía contrastaba dolorosamente con la frialdad de quienes había criado con tanto amor. Regresé a casa cargada de bolsas, determinada a hacer de este día algo memorable. Pasé la mañana cocinando mis platillos favoritos: mole poblano, arroz con pollo, ensalada de nopales,
Y por supuesto, el pastel de chocolate con betún de vainilla que tanto me gustaba de niña. La casa se llenó de aromas deliciosos, y por un momento, me sentí feliz. A las 2 de la tarde, comenzaron a llegar las visitas. Doña Esperanza trajo una botella de vino tinto. Don Miguel llegó con pan dulce de su panadería. La familia Hernández del apartamento de al lado vino con sus 3 niños pequeños. Poco a poco, mi sala se llenó de voces y risas, de abrazos sinceros y felicitaciones cálidas. «Qué hermosa se ve, doña Ivone», me decía cada persona que llegaba. 69 años y parece de 50. Los niños corrían por la casa, llenándola de vida y alegría. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar se sentía como un hogar. A las 4 de la tarde, cuando ya estábamos sirviendo el pastel, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez Daniela había venido después de todo. Tal vez Roberto se había acordado. Abrí la puerta con una sonrisa enorme y efectivamente, ahí estaban, Daniela, Luis, Roberto y Fabiana, todos vestidos elegantemente como si vinieran de algún evento importante. «Mis hijos», exclamé, abrazando a Daniela con fuerza. Por un momento, sentí su cuerpo tenso en mis brazos, pero pensé que era solo timidez frente a las visitas. Llegaron justo a tiempo para el pastel. Pero algo estaba mal. Su postura era rígida, sus sonrisas forzadas. Saludaron a mis invitados con educación fría, como si fueran extraños molestos en lugar de vecinos queridos que habían venido a celebrar conmigo. Se sentaron en el sofá principal como si fueran royalty esperando ser atendidos. «¿Ya comieron?», les pregunté, dirigiéndome hacia la cocina para servirles platos. «Hice mole, como te gusta, Daniela. Y arroz con pollo para ti, Roberto». «No tenemos mucho tiempo, mamá», me respondió Daniela secamente. «Solo vinimos a saludar». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Solo a saludar. En mi cumpleaños. Después de no haberme visitado en 3 meses. Pero yo seguí sonriendo, seguí jugando el papel de la madre agradecida porque al menos habían aparecido. «Bueno, entonces vamos a partir el pastel», anuncié, tratando de mantener el ambiente festivo. «Doña Esperanza, ¿me ayuda con las velas?». Fue en ese momento cuando Daniela intercambió una mirada con Luis. Una de esas miradas cómplices entre esposos que excluyen al resto del mundo. Él asintió ligeramente, como dándole permiso para proceder con algo que habían planeado de antemano. «Antes del pastel, mamá, tenemos que hablar contigo», dijo Daniela, su voz tomando un tono serio que me heló la sangre. «Es importante». Las conversaciones de mis invitados se fueron apagando gradualmente. El ambiente festivo se transformó en algo tenso, como cuando se acerca una tormenta y el aire se vuelve pesado. Doña Esperanza me lanzó una mirada preocupada. Los niños Hernández dejaron de jugar y se acercaron a sus padres. «¿No puede esperar?», les pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. «Es mi cumpleaños, hijos. No podemos hablar mañana». «No, no puede esperar», intervino Luis, su voz cargada de una autoridad que no le correspondía en mi casa. «Esto tiene que quedar claro hoy». Roberto asintió, respaldando a su cuñado. Fabiana sonreía con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante años de práctica. Era como si los 4 hubieran ensayado esta escena, como si hubieran planificado arruinar mi cumpleaños desde antes de llegar. «Mamá», comenzó Daniela, y desde la primera palabra supe que nada bueno iba a salir de su boca. «Hemos estado hablando, y creemos que es hora de que enfrentes la realidad». «¿La realidad? ¿Cuál realidad? ¿La de haber trabajado hasta destruir mi cuerpo para darles una educación? ¿La de haber renunciado a cualquier oportunidad de rehacer mi vida para estar disponible para ellos? ¿La de seguir manteniéndolos económicamente aunque ya fueran adultos exitosos?» «No entiendo de qué hablas, mi amor», logré susurrar, aunque mi voz temblaba como una hoja en el viento. «Mamá, tú». Daniela hizo una pausa teatral, mirando alrededor de la sala como si estuviera inspeccionando una escena del crimen. «Tú eras una mujer de la limpieza. Limpiabas casas ajenas por dinero. Eso es lo que eras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis invitados se quedaron inmóviles, como estatuas de sal. Doña Esperanza se llevó la mano al pecho. Don Miguel dejó caer su tenedor al plato con un ruido metálico que resonó por toda la casa. «Daniela».
Traté de interrumpir, pero ella alzó la mano para silenciarme. No he terminado, mamá. Eras una mujer de la limpieza, y por alguna razón, crees que eso te da derecho a opinar sobre nuestras vidas, a meterte en nuestras decisiones, a actuar como si fueras alguien importante. Cada palabra era como un clavo ardiente en mi pecho. Esta era mi hija, la niña que había consolado durante sus pesadillas, la adolescente a quien había defendido cuando los maestros se quejaban de su comportamiento, la joven a quien había apoyado durante su primer trabajo. Eres un fracaso, mamá. Y ahí estaba, la frase que definiría el resto de mi vida. Un fracaso completo. El mundo se detuvo. El aire se volvió irrespirable. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Los rostros de mis invitados se difuminaron, y por un momento, solo existíamos Daniela y yo en esa sala, enfrentándonos como enemigos mortales. Limpiabas casas y hacha que eso te hace alguien especial, continuó, su voz cada vez más cruel. La mamá de mi amiga tiene 3 tiendas. Mamá. 3 tiendas exitosas. ¿Tú qué tienes? ¿Esta casa vieja? Tus recuerdos de trapear pisos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a darle a Daniela la satisfacción de verme quebrar completamente frente a mis invitados. Pero ella no había terminado. Como un depredador que huele la sangre de su presa herida, siguió atacando con una crueldad que jamás pensé que mi propia hija pudiera poseer. Mira esta casa, mamá dijo, levantándose del sofá y señalando alrededor como si fuera una inspectora de sanidad. Mira estos muebles viejos, esta decoración de los años 80, esta alfombra gastada. ¿Crees que nos da orgullo venir aquí? ¿Crees que queremos que nuestros amigos sepan que esta es la casa donde crecimos? Roberto permanecía callado, pero asentía con cada palabra de su hermana. Mi niño, mi bebé de ojos azules que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba, ahora me miraba con el mismo desprecio que su esposa. Fabiana sonreía abiertamente, disfrutando cada segundo de mi humillación pública. Daniela, por favor, logré susurrar, mi voz apenas audible. Es mi cumpleaños. Hay invitados. ¿No podemos? Invitados. Luis soltó esa risa que ya había aprendido a temer. ¿Le dices invitados a esta gente? Su mirada recorrió despectivamente a doña Esperanza, a don Miguel, a la familia Hernández. Son vecinos de barrio bajo, suegra. Gente que no ha progresado en la vida, como tú. Doña Esperanza se puso de pie lentamente. Sus 75 años no le impedían mantener la dignidad intacta. Creo que es mejor que nos vayamos, murmuró, recogiendo su bolso. Disculpe, doña Ivone. No sabíamos que estaba esperando otro tipo de visitas. No, por favor, le supliqué, extendiendo mis manos hacia mis verdaderos amigos. No se vayan. Ustedes son bienvenidos aquí. Siempre. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Uno por uno, mis invitados comenzaron a recoger sus cosas, murmurando disculpas avergonzadas, lanzándome miradas de compasión que me dolían más que cualquier insulto. Los niños Hernández se aferraban a las faldas de su madre, confundidos por la tensión que se podía cortar con cuchillo. Gracias por venir, les dije a cada uno, abrazándolos en la puerta. Gracias por recordar mi cumpleaños. Gracias por tratarme como una persona. Cuando la última visita se fue, me quedé de pie en el umbral de mi puerta, viendo cómo se alejaban por el pasillo. Gente humilde, trabajadora, honesta, que había venido a celebrar conmigo sin esperar nada a cambio. Gente que mis propios hijos habían despreciado como si fueran basura. Cerré la puerta y regresé a la sala, donde Daniela, Luis, Roberto y Fabiana me esperaban como un tribunal de ejecución. El pastel seguía intacto sobre la mesa, las 69 velas sin encender, como una metáfora cruel de mis sueños nunca cumplidos. Mucho mejor, dijo Fabiana, acomodándose en el sofá como si fuera la dueña de la casa. Ahora podemos hablar como gente civilizada. Gente civilizada. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Humillar a una madre de 69 años en su cumpleaños es ser civilizada. Mamá, estamos tratando de ayudarte, dijo Roberto, con esa voz condescendiente que usa la gente cuando habla con niños o ancianos. Necesitas aceptar quién eres realmente. ¿Quién soy realmente?
Mi voz subió de tono por primera vez en toda la tarde. Soy la mujer que trabajó 18 horas diarias para que ustedes pudieran estudiar. Soy la madre que se privó de comida para que ustedes nunca pasaran hambre. Soy la que vendió sus joyas para pagarles la universidad. Exacto, interrumpió Luis con una sonrisa cruel. Eres la empleada doméstica que sacrificó todo por sus hijos. Pero el problema, suegra, es que crees que eso te convierte en alguien especial. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Cada una calculada para causar el máximo daño posible. Me senté pesadamente en mi silla favorita, la mecedora donde había amamantado a ambos, donde había leído cuentos de hadas cuando eran pequeños, donde había llorado en silencio tantas noches de soledad. Siendo honesto, continuó Luis, sus ojos brillando con una malicia que parecía alimentarse de mi dolor, siempre pensamos que eras una vergüenza para la familia. Una vergüenza. Las palabras salieron como un gemido ahogado. Trabajar honestamente para mantener a mi familia es una vergüenza. Lo que es una vergüenza, dijo Daniela, cruzando las piernas como si estuviera en una entrevista de negocios, es que nunca entendiste tu lugar. Nunca aceptaste que hay clases sociales, mamá, que hay gente exitosa y gente que limpia casas. Yo limpié casas para que tú pudieras convertirte en una mujer exitosa, le recordé, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Cada peso que gané limpiando fue para tu educación, para tu futuro. Y te lo agradecemos, dijo Roberto con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Pero eso no significa que tengamos que cargar con esa herencia para siempre. Herencia. Llamó herencia a mi sacrificio, a mi amor, a mis años de trabajo duro. Como si fuera una enfermedad contagiosa de la que necesitaban curarse. Mira, mamá, Fabiana se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto íntimo. La verdad es que causas problemas en nuestras vidas sociales. Cuando la gente pregunta por la abuela de nuestros hijos, ¿qué se supone que digamos? ¿Que era empleada doméstica? ¿Que vivía en esta casa? Sus ojos recorrieron mi sala con disgusto evidente. Los mismos muebles que había comprado de segunda mano, pero que había cuidado con amor durante décadas. Las mismas cortinas que había cosido yo misma, trabajando hasta altas horas después de regresar del trabajo. Las mismas fotografías familiares que documentaban años de felicidad que aparentemente solo había sido real para mí. Esta casa tiene historia, murmuré, más para mí misma que para ellos. Aquí nacieron sus primeros pasos, aquí dijeron sus primeras palabras, aquí los cuidé cuando estaban enfermos. Historia de pobreza, corrigió Luis. Historia de mediocridad. Historia de conformarse con menos. Yo nunca me conformé con menos, mi voz comenzó a temblar de indignación. Yo luché por más. Luché por ustedes. Cada día que me levanté a las 4 de la mañana fue una lucha por darles más de lo que yo tuve. Pero mira el resultado, Daniela extendió los brazos como presentando evidencia en un juicio. Aquí estás, a los 69 años, sola, en una casa que se cae a pedazos, sin nada que mostrar por tu vida. Los tengo a ustedes, susurré. Aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. Nos tienes. Roberto se echó a reír, un sonido amargo que jamás había escuchado de su boca. Mamá, nosotros tenemos nuestras propias vidas. Vidas exitosas, vidas importantes. No podemos estar arrastrando el lastre de tu pasado. Lastre. Su madre era un lastre. La mujer que había dado cada gota de sudor y cada lágrima para que ellos pudieran tener futuro, era ahora un peso muerto que necesitaban soltar para poder volar más alto. Me quedé en silencio por un momento largo, procesando la magnitud de su crueldad. Estos no eran mis hijos. Mis hijos habían muerto en algún momento del camino, reemplazados por estos extraños fríos y calculadores que se parecían a ellos, pero que no tenían ni una gota de su bondad infantil. ¿Saben qué?, dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada. Tienen razón. Los 4 me miraron con sorpresa. Claramente no esperaban que se diera tan fácilmente. Soy un fracaso, continué, levantándome lentamente de mi silla. Fracasé como madre. Porque crié a 2 personas que son capaces de humillar a su propia madre en su cumpleaños. Fracasé porque les enseñé que el dinero era más importante que el amor. Fracasé porque no supe inculcarles valores básicos como la gratitud y el respeto. El silencio se volvió denso. Incómodo.
Por primera vez en toda la tarde, ellos parecían no saber qué decir. «Pero ¿saben qué más?», agregué, caminando hacia la ventana donde podía ver el atardecer dorado. «Este fracaso va a dejar de molestarnos a todos. Ahora mismo». Caminé hacia mi habitación con pasos firmes, ignorando las miradas confundidas de mis hijos. Escuché sus voces detrás de mí, preguntándose qué estaba haciendo, pero no les presté atención. Por primera vez en décadas, tenía un propósito claro que no tenía nada que ver con ellos. Saqué mi maleta vieja del armario, esa que había comprado para nuestra luna de miel hace más de 40 años. La puse sobre la cama y comencé a meter mi ropa con movimientos mecánicos pero decididos. No mucha ropa, solo lo esencial. Después de todo, ¿para qué necesitaba tantas posesiones una mujer fracasada como yo? «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Daniela apareció en el umbral de mi habitación, su voz por primera vez mostrando una pizca de incertidumbre. «Exactamente lo que ustedes querían», respondí sin levantar la vista de mi maleta. «Estoy desapareciendo de sus vidas perfectas». «No seas dramática», dijo Roberto, asomando la cabeza detrás de su hermana. Solo queríamos que entendieras». «¿Que entendiera qué?». Me volví para enfrentarlos, y por primera vez en la tarde, ellos retrocedieron un paso ante la intensidad de mi mirada. ¿Que soy una vergüenza? ¿Que soy un lastre? ¿Que mi amor incondicional durante 40 años no vale nada porque no tengo 3 tiendas como la mamá de tu amiga? Luis y Fabiana se habían acercado también, formando un pequeño grupo en la entrada de mi habitación. Sus expresiones oscilaban entre la confusión y algo que podría haber sido el primer asomo de alarma. «Mira, suegra», Luis trató de usar ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. «Tal vez nos expresamos mal. No queríamos decir que te fueras». «Ah, no». Me reí, pero no había humor alguno en el sonido. «Entonces, ¿qué querían decir cuando me llamaron vergüenza de la familia? ¿Cuándo insultaron a mis invitados? ¿Cuándo me dijeron que soy un fracaso?» Metí mi cepillo de dientes en la maleta, junto con las pocas joyas que me quedaban. Todo lo demás, todas las cosas materiales que había acumulado durante décadas, podían quedárselas. Después de todo, según ellos, nada de lo que tenía valía la pena. «Mamá, estás exagerando», Fabiana se atrevió a hablar, pero su voz sonaba menos segura que antes. «Solo estábamos teniendo una conversación honesta sobre...». «Honesta». La palabra salió de mi boca como un escupitajo. ¿Honesta es humillarme frente a mis amigos? ¿Honesta es esperar hasta mi cumpleaños para destrozarme emocionalmente? ¿Honesta es llamar fracaso a una mujer que sacrificó toda su vida por ustedes? Cerré la maleta con un sonido seco que resonó por todo el cuarto. Era un sonido final, definitivo. El sonido de una puerta que se cierra para siempre. «¿A dónde vas a ir?», preguntó Roberto, y por primera vez en años, escuché algo parecido a preocupación en su voz. «Eso ya no es asunto de ustedes», respondí, tomando mi bolso y dirigiéndome hacia la puerta. «Según ustedes, soy una vergüenza que arruina sus vidas sociales. Bueno, problema resuelto. Ya no van a tener que explicarle a nadie quién es su madre». «Mamá, espera». Daniela trató de tomarme del brazo, pero me zafé de su agarre. «No me toques», le dije con una frialdad que la hizo retroceder. «No tienes derecho a tocarme después de lo que me hiciste esta tarde». Pasé por la sala donde mi pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la mesa. 69 velas que nunca fueron encendidas, 69 años de vida que aparentemente no valían la pena celebrar. Tomé mi abrigo del perchero y me dirigí hacia la puerta. «No puedes irte así», gritó Fabiana, y había pánico real en su voz ahora. «Esto es ridículo. Solo estábamos hablando». Me detuve en el umbral y me volví para mirarlos por última vez. Ahí estaban mis 2 hijos, los bebés que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi propio cuerpo, que había protegido de todos los peligros del mundo. Ahora eran extraños que me miraban con una mezcla de shock y algo que comenzaba a parecerse al miedo. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», les pregunté, mi voz extrañamente calmada. «No es que me hayan lastimado. No es que me hayan humillado en mi propio cumpleaños. Lo más triste es que realmente creen que tienen razón». «Mamá». Roberto dio un paso hacia mí, pero yo levanté una mano para detenerlo.
Creen que porque ganan más dinero que yo, porque viven en mejores casas que yo, porque se codean con gente que ustedes consideran importante, eso los convierte en mejores personas que yo. Cada palabra era clara, precisa, como si estuviera dictando mi testamento. Creen que mi amor no vale nada porque no viene envuelto en billetes de alta denominación. No es eso, murmuró Daniela, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Sí es eso, la corregí. Es exactamente eso. Y lo más patético es que ustedes no construyeron su éxito solos. Lo construyeron sobre mis espaldas quebradas, con mi dinero ganado limpiando pisos, con mi tiempo robado durmiendo solo 4 horas por noche para poder trabajar doble turno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en toda la tarde, ellos no tenían respuestas crueles, no tenían comentarios hirientes. Solo se quedaron ahí, viéndome como si por primera vez se dieran cuenta de lo que habían hecho. Pero tienen razón en algo, continué, abriendo la puerta de mi casa. Soy un fracaso. Fracasé como madre porque crié a 2 personas que son capaces de esto. Y ese fracaso me duele más que cualquier cosa que me hayan dicho hoy. Salí de mi casa cerrando la puerta detrás de mí. No con un portazo dramático, sino con un clic suave y final. Caminé por el pasillo donde había vivido durante 20 años. Pasando frente a las puertas de los vecinos que habían venido a celebrar conmigo, que me habían tratado con más cariño en 3 horas que mis propios hijos en 3 años. El taxi que había llamado desde mi celular me esperaba en la entrada del edificio. El conductor, un hombre mayor con cara amable, me ayudó con mi maleta sin hacer preguntas. «¿Al aeropuerto, señora?», me preguntó cuando subí al asiento trasero. «Sí, al aeropuerto», confirmé, viendo por la ventana trasera cómo mis hijos salían corriendo del edificio. Daniela gritaba mi nombre, Roberto corría hacia el taxi agitando los brazos. Luis y Fabiana lo seguían, pero más lentamente, como si no estuvieran seguros de qué papel debían interpretar en esta escena. «No se detenga», le dije al conductor cuando vi que reducía la velocidad. «Por favor, siga manejando». Durante el viaje al aeropuerto, mi teléfono no paró de sonar. Una llamada tras otra, mensaje tras mensaje. Pero yo mantenía el aparato en silencio, viendo la ciudad pasar por la ventana como si fuera la primera vez que la veía. O tal vez la última. En la agencia de viajes del aeropuerto, una empleada joven con sonrisa profesional me preguntó a dónde quería ir. «España», le dije sin dudarlo. «El primer vuelo disponible». «¿Tiene preferencia por alguna ciudad, señora?» «Madrid. Quiero ir a Madrid». No sabía por qué elegí Madrid. Tal vez porque sonaba lejano, tal vez porque sonaba como un nuevo comienzo, o tal vez simplemente porque era lo suficientemente lejos de mis hijos como para que no pudieran seguir lastimándome. Mientras esperaba mi vuelo en la sala de embarque, conté las llamadas perdidas en mi teléfono. 42. 42 intentos desesperados de contactarme después de haberme destruido emocionalmente. ¿Dónde estaban esas 42 llamadas durante los últimos 3 meses cuando me la pasé sola en mi casa? ¿Dónde estaba esa urgencia por hablar conmigo cuando cumplí 68 años y nadie se acordó? El pánico en sus voces era evidente en los mensajes de audio que se atrevían a dejarme. «Mamá, por favor contesta». «Mamá, regresa a casa, tenemos que hablar». «Mamá, estás exagerando, solo ven a casa». ¿Exagerando? Después de lo que me habían hecho, ¿yo era la que estaba exagerando? Decidí escuchar solo uno de los mensajes de voz. Era de Daniela, y su voz sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, por favor, no hagas esto. Sé que nos expresamos mal, pero no queríamos. No queríamos que te fueras. Eres nuestra mamá. Regresa a casa, por favor. Te necesitamos». ¿Me necesitaban? ¿Ahora me necesitaban? Después de haberme dicho que era una vergüenza para la familia, ¿ahora descubrían que me necesitaban? Borré el mensaje sin escuchar el resto. No iba a permitir que me manipularan otra vez. No iba a regresar corriendo solo porque finalmente se habían dado cuenta de las consecuencias de sus acciones. El avión despegó a las 10 de la noche, cortando el último hilo que me conectaba con la vida que había conocido durante 69 años. Mientras las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas bajo las nubes, sentí algo extraño en mi pecho. No era tristeza, no era arrepentimiento. Era algo parecido a la libertad, pero una libertad que dolía porque había costado demasiado.
Durante las 8 horas de vuelo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Daniela diciéndome que era un fracaso. Escuchaba la risa cruel de Luis cuando llamó a mis invitados, gente de barrio bajo. Recordaba la sonrisa satisfecha de Fabiana mientras me humillaban frente a personas que realmente me querían. Pero también recordaba otras cosas. Recordaba a Daniela de 5 años, llorando porque había perdido su muñeca favorita, y cómo la consolé durante toda la noche hasta que se quedó dormida en mis brazos. Recordaba a Roberto de 8 años, enfermo con fiebre alta, y cómo me quedé despierta 3 días seguidos cuidándolo hasta que se recuperó. ¿En qué momento esos niños dulces se habían convertido en los monstruos que me destrozaron en mi cumpleaños? ¿Cuándo el amor incondicional que les había dado se había transformado en desprecio? ¿Había sido mi culpa por darles demasiado? ¿Por amarlos más de lo que me amaba a mí misma? El avión aterrizó en Madrid a las 2 de la tarde, hora española. Era un día soleado de noviembre, fresco pero no frío. Tomé un taxi al centro de la ciudad y le pedí al conductor que me llevara a un hotel. ¿Algo en particular, señora?, me preguntó con acento madrileño. Algo sencillo pero limpio, le respondí. No necesito lujos. El Hotel Cervantes estaba en una calle tranquila cerca del Retiro. Era un edificio antiguo pero bien cuidado, con una recepción pequeña atendida por una mujer de mi edad que me recibió con calidez genuina. ¿Cuántas noches se quedará con nosotros?, me preguntó mientras registraba mis datos. No lo sé, le respondí honestamente. Tal vez mucho tiempo. Mi habitación estaba en el tercer piso, con una ventana que daba a un pequeño patio interior donde crecían plantas que no reconocía. Era simple pero acogedora, una cama individual con edredón blanco, un escritorio de madera, una silla cómoda junto a la ventana. Por primera vez en décadas, tenía un espacio que era completamente mío. Me senté en la cama y finalmente me permití revisar mi teléfono. Tenía más de 100 mensajes sin leer, casi todos de Daniela y Roberto. También había mensajes de números que no reconocía, probablemente Luis y Fabiana usando otros teléfonos para tratar de contactarme. Incluso había mensajes de Doña Esperanza y otros vecinos, preguntando si estaba bien. Decidí leer solo los mensajes de mis vecinos. Doña Esperanza escribía: Doña Ivone, espero que esté bien. Lo que pasó hoy no estuvo bien. Usted es una mujer honorable y no se merecía eso. Si necesita algo, aquí estoy. Don Miguel había enviado: Señora Ivone, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Usted siempre fue buena con todos nosotros. Esas pocas líneas de gente que apenas me conocía me consolaron más que años de amor de mis propios hijos. Me hicieron darme cuenta de algo fundamental: el respeto y el cariño real no se mendigan, se ganan y se ofrecen libremente. Los mensajes de Daniela eran una montaña rusa emocional. Los primeros eran de pánico puro. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Después vinieron los intentos de justificación. Mamá, tal vez nos expresamos mal, pero tenías que escuchar la verdad. Luego el enojo. Mamá, esto es ridículo. Eres una adulta, no puedes huir como una niña. Y finalmente, la manipulación emocional. Mamá, Alma está llorando. Pregunta por su abuela. ¿Vas a abandonar también a tu nieta? Esa última línea me dolió como un puñetazo en el estómago. Alma. Mi nieta de 12 años, la única persona en esa familia que me trataba con amor verdadero, la única que se interesaba por mis historias, que me abrazaba sin que nadie se lo pidiera, que me veía como su abuela y no como una vergüenza familiar. Pero luego recordé algo que me tranquilizó: Alma era diferente. Alma tenía un corazón puro que sus padres no habían logrado corromper todavía. Si realmente me extrañaba, si realmente me necesitaba, encontraríamos la manera de mantener contacto. Los niños puros siempre encuentran la manera de llegar al amor verdadero. Roberto había enviado menos mensajes, pero eran igualmente manipulativos. Mamá, Fabiana está muy arrepentida. Dice que no quiso lastimarte. Mamá, estás poniendo a toda la familia en una situación difícil. Mamá, papá no habría querido que reaccionaras así. ¿Cómo se atrevía a mencionar a su padre? Su padre, mi esposo, había sido un hombre noble que trabajó hasta el día de su muerte para proveernos. Un hombre que me respetaba, que valoraba mi trabajo, que jamás me habría permitido ser humillada de esa manera. Si su padre estuviera vivo, Roberto y Daniela jamás se habrían atrevido a tratarme así.
Después de leer todos los mensajes, hice algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer: bloqueé todos sus números. Uno por uno, meticulosamente, eliminé de mi vida la posibilidad de que siguieran lastimándome con sus palabras. Era como una cirugía emocional, dolorosa pero necesaria. Mi teléfono quedó en silencio por primera vez en días. Un silencio extraño pero liberador. No más mensajes llenos de culpa y manipulación. No más llamadas desesperadas tratando de hacerme sentir mal por protegerme. Solo silencio y paz. Esa primera noche en Madrid, salí a caminar por las calles iluminadas. Era viernes por la noche y la ciudad estaba viva, llena de gente joven que reía y disfrutaba la vida, de parejas mayores que paseaban tomados de la mano, de familias que cenaban en terrazas al aire libre. Era hermoso y doloroso al mismo tiempo, ver tanta gente que parecía feliz mientras yo me sentía como un fantasma vagando por una vida que ya no reconocía. Entré en un pequeño café cerca del hotel y pedí un chocolate caliente con churros. La mesera, una chica joven con sonrisa sincera, me trató con la amabilidad natural que caracteriza a los españoles. «¿Es la primera vez que visita Madrid?», me preguntó mientras me servía. «Sí», le respondí. «Estoy empezando una nueva vida». «¡Qué emocionante!», exclamó genuinamente. «Madrid es perfecto para los nuevos comienzos. Hay algo mágico en esta ciudad». Mientras bebía mi chocolate y observaba a la gente pasar por la ventana, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en décadas, nadie me conocía aquí. Nadie sabía que era la mamá de Daniela la contadora o la suegra del importante Luis. Nadie sabía que había limpiado casas durante 30 años o que había criado 2 hijos ingratos. Aquí, simplemente era Ivonne Telles, una mujer de 69 años que estaba escribiendo un nuevo capítulo de su vida. Al regresar al hotel, encontré un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. Era de Alma, enviado desde el teléfono de una amiga. «Abuela, no sé qué pasó, pero mamá dice que te fuiste. Espero que estés bien. Te amo y te extraño. Cuando sea grande, te voy a buscar. Promesa». Ese mensaje de mi nieta valía más que todos los mensajes desesperados de sus padres juntos. Era puro, sin manipulación, sin agenda oculta. Era amor real de una niña que entendía lo que sus padres habían olvidado, que el amor verdadero no se compra ni se vende, se da y se recibe libremente. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque hubiera encontrado la paz, sino porque finalmente había dejado de cargar el peso de amar a personas que no me correspondían. El dolor seguía ahí, pero ya no era un dolor desesperado. Era un dolor limpio, honesto, el dolor necesario de una herida que finalmente podía empezar a sanar. En mis sueños, volví a ser la joven Ivonne de 25 años, llena de esperanzas y sueños, antes de que la vida me enseñara que a veces el amor no es suficiente, que a veces sacrificar todo por otros solo los convierte en personas que creen merecerlo todo sin dar nada a cambio. Desperté con los primeros rayos del sol entrando por mi ventana, y por primera vez en años, no me levanté preguntándome qué necesitarían mis hijos de mí ese día. Me levanté preguntándome qué quería hacer yo para mí misma. Era un sentimiento extraño, casi culposo después de tanto tiempo. Pero también era emocionante. A los 69 años, estaba aprendiendo algo que debería haber aprendido décadas atrás. Que yo también importaba, que mi felicidad también tenía valor, que mi vida también merecía ser vivida con dignidad y respeto. Los primeros días en Madrid fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada mañana me despertaba con esa sensación extraña de libertad mezclada con vértigo, como si estuviera parada al borde de un precipicio y no supiera si iba a caer o a volar. Durante 40 años, mi rutina había girado alrededor de las necesidades de otros. Levantarme antes del amanecer para trabajar, cocinar para mis hijos, limpiar para familias ajenas, ahorrar cada peso para el futuro de Daniela y Roberto. Ahora, por primera vez en décadas, tenía que preguntarme, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué me haría feliz a mí? La primera semana fue la más difícil. Me levantaba automáticamente a las 5 de la mañana, como si todavía tuviera que ir a limpiar casas. Me quedaba sentada en la cama, desorientada, hasta que recordaba dónde estaba y por qué estaba ahí. Entonces venía la oleada de dolor, fresco y punzante, recordando las palabras de mis hijos, la humillación en mi cumpleaños, la risa cruel de Luis. Pero también venía algo más. Un alivio extraño, como cuando finalmente te quitas zapatos que te han estado lastimando durante horas. Ya no tenía que fingir que no me dolían sus desprecios.
Ya no tenía que sonreír cuando me trataban como empleada doméstica en lugar de como madre. Ya no tenía que enviar dinero cada mes a personas que me consideraban una vergüenza. El quinto día en Madrid, mientras desayunaba en el pequeño café de la esquina, me di cuenta de que no había revisado mi cuenta bancaria desde que llegué. Saqué mi teléfono y entré a la aplicación del banco, esperando ver el saldo bajo de siempre. Pero había algo diferente. Los 500 pesos que enviaba automáticamente a Daniela cada mes seguían ahí. Los 300 de Roberto también. El dinero que normalmente desaparecía el día 5 de cada mes se había quedado en mi cuenta. Por primera vez en 20 años, tenía más de 1,000 pesos en el banco a mediados de mes. Dinero que era completamente mío, que no tenía que repartir entre hijos desagradecidos y nietos que sus padres usaban como escudos emocionales. Dinero que podía gastar en mí misma sin sentir culpa. Esa tarde fui a una tienda de ropa cerca del hotel. Hacía años que no me compraba algo nuevo, siempre justificando que el dinero era para cosas más importantes. Pero ahí estaba, en una pequeña boutique madrileña, probándome un abrigo azul marino que me hacía sentir elegante por primera vez en décadas. «Le queda precioso, señora», me dijo la dependienta, una mujer de unos 40 años con sonrisa genuina. «Realza sus ojos». Me miré en el espejo y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Ivone agotada que se levantaba antes del amanecer para trabajar. No era la madre humillada que había salido corriendo de su propia fiesta de cumpleaños. Era una mujer elegante, con dignidad, con presencia. Era quien podría haber sido si hubiera aprendido a valorarse a sí misma desde joven. Compré el abrigo y también una blusa de seda blanca que hacía años que deseaba pero que nunca me había permitido. Cuando pagué, no sentí culpa. Sentí algo parecido a la satisfacción, como si finalmente estuviera invirtiendo en la persona que merecía mi amor y cuidado, yo misma. Esa noche, mientras cenaba sola en un restaurante pequeño pero acogedor, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo levantar el teléfono. «Abuela». Era la voz de Alma, susurrando como si fuera un secreto. «Abuela, ¿eres tú?» Mi corazón se aceleró. «Alma, mi amor, ¿cómo conseguiste este número?» Le pedí a la operadora que me ayudara. «Abuela, ¿estás bien? Mamá dice que te fuiste porque estás enojada, pero papá dice que estás enferma. Yo no sé qué creer». La honestidad de mi nieta me partió el corazón. A los 12 años, ya estaba aprendiendo que los adultos mienten, que las verdades se tuercen para justificar lo injustificable. «Estoy bien, mi amor», le dije, cuidando de que mi voz sonara firme. «Estoy en un lugar hermoso, aprendiendo cosas nuevas sobre mí misma». «¿Pero por qué te fuiste? ¿Hice algo malo?» «No, mi cielo. Tú nunca has hecho nada malo. Tú eres lo mejor que tiene esta familia, y eso no va a cambiar nunca». Hubo una pausa larga, y luego Alma susurró: «Mamá dice que eres egoísta por irte. Pero yo creo que ellos fueron muy malos contigo en la fiesta». Escuché todo desde mi cuarto. Mi nieta había presenciado mi humillación. Había visto a sus propios padres destrozar a su abuela en su cumpleaños. ¿Qué tipo de lección de vida era esa para una niña de 12 años? «Alma, escúchame bien», le dije, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «A veces las personas que amamos nos lastiman. Cuando eso pasa, tenemos que protegernos. Irme no fue ser egoísta, fue aprender a respetarme a mí misma». «¿Vas a regresar?». La pregunta que había estado evitando enfrentar. «No lo sé, mi amor. Pero quiero que sepas algo, sin importar dónde esté, tú siempre vas a ser mi nieta favorita, y te voy a amar toda la vida». «Yo también te amo, abuela. Y cuando sea grande, voy a visitarte donde quiera que estés». Después de colgar, lloré por primera vez desde que había llegado a Madrid. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de amor puro por esa niña que entendía lo que sus padres habían olvidado, que el amor real no tiene agenda, no tiene condiciones, no se avergüenza de sus orígenes. Al día siguiente decidí hacer algo que había estado posponiendo: llamar al banco para cancelar las transferencias automáticas a mis hijos. Fue más difícil de lo que esperaba, no por el procedimiento, sino por lo que significaba. Era cortar el último cordón umbilical que me conectaba con ellos, el último vestigio de mi papel como madre proveedora. «¿Está segura de que quiere cancelar estas transferencias, señora Telles?»,
me preguntó la empleada del banco. Han estado activas durante muchos años. Completamente segura, respondí. Es hora de que aprendan a vivir sin mi dinero. Esa tarde, caminando por el Parque del Retiro, me encontré con una mujer mayor que alimentaba a las palomas. Tenía una sonrisa pacífica y una postura erguida que hablaba de dignidad personal. Nos pusimos a conversar, y descubrí que se llamaba Carmen y que había sido maestra durante 40 años. ¿Tiene familia aquí?, me preguntó cuando le conté que era de México y que estaba viviendo temporalmente en Madrid. Tengo 2 hijos, le respondí automáticamente, y luego me detuve. Bueno, tuve 2 hijos. Ahora estoy redefiniéndonos. Carmen me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. A veces, me dijo, la familia que elegimos nos trata mejor que la familia que nos tocó. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Era posible que hubiera confundido el amor incondicional con permitir el abuso? ¿Era posible que mi definición de ser buena madre hubiera incluido aceptar ser tratada mal? Una semana después, mientras organizaba mi pequeña habitación de hotel, encontré una foto vieja en mi billetera. Era de Daniela y Roberto cuando tenían 8 y 6 años, respectivamente. Estaban abrazándome en un parque, sonriendo con esa felicidad pura que solo tienen los niños. Por un momento, el dolor fue tan intenso que tuve que sentarme en la cama. Esos niños de la foto habían existido realmente. Habían sido buenos, dulces, amorosos. Habían necesitado mi protección y mi sacrificio, y yo se los había dado con alegría. Pero en algún punto del camino, mi amor incondicional los había convertido en adultos que creían merecer todo sin dar nada a cambio. Tal vez mi error no había sido amarlos demasiado, sino no enseñarles a amar de vuelta. Tal vez había sido tan buena dándoles todo lo que necesitaban que nunca aprendieron a valorar lo que recibían. Tal vez mi mayor fracaso como madre había sido no exigir respeto a cambio de mi amor. Esa noche escribí algo en mi diario, palabras que jamás pensé que escribiría. Hoy aprendí que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Hoy aprendí que ser madre no significa ser mártir. Hoy aprendí que merezco el mismo amor y respeto que he dado durante toda mi vida. Era una lección que había llegado 40 años tarde, pero había llegado. Y aunque dolía admitirlo, era una lección que solo pude aprender alejándome de las personas que habían hecho imposible que la aprendiera estando cerca. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, me fui a dormir sintiéndome no solo libre, sino también sabia. La sabiduría que viene del dolor procesado, del amor propio redescubierto, de la dignidad reclamada después de años de haberla puesto en manos equivocadas. 3 meses después de llegar a Madrid, mi vida había tomado una forma que jamás habría imaginado. Me había mudado a un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, un lugar bohemio lleno de cafés con encanto y librerías antiguas donde podía perderme durante horas. Era un estudio modesto pero luminoso, con una ventana que daba a una plaza pequeña donde cada mañana un hombre mayor tocaba guitarra española para los transeúntes. Había encontrado trabajo de medio tiempo en una floristería regentada por una mujer llamada Pilar, que tenía mi edad y una historia similar a la mía. Ella también había criado hijos ingratos que la habían abandonado cuando ya no necesitaron su dinero. Las madres como nosotras, me dijo un día mientras arreglábamos ramos de rosas, amamos tan fuerte que nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas. El trabajo en la floristería me daba paz. Había algo sanador en crear belleza con mis manos, en ayudar a la gente a expresar amor genuino a través de flores. Cada ramo que armaba era como una pequeña oración de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero sí existía, aunque no siempre venía de donde esperábamos. Mis días tenían un ritmo nuevo, más lento pero más significativo. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando el reloj me ordenaba. Desayunaba en el café de la esquina leyendo el periódico, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando vivía para otros. Caminaba hasta la floristería, trabajaba con mis manos en algo que me daba satisfacción, y por las tardes exploraba Madrid como una turista en mi propia nueva vida. Los fines de semana eran míos completamente. Visitaba museos, me sentaba en parques a leer libros que había estado posponiendo durante décadas, o simplemente paseaba por las calles observando la vida pasar sin prisa. Era una libertad embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Un sábado de febrero, mientras tomaba chocolate caliente en una cafetería cerca del Prado, mi teléfono sonó. Era un número de México que no reconocía. Dudé en contestar, pero algo me hizo levantar la llamada. Abuela.
Era Alma, pero su voz sonaba diferente, más madura, más triste. Abuela, por favor no cuelgues. Alma, mi amor. ¿Cómo estás? Mal, abuela. Todo está mal aquí. Su voz se quebró. Papá y mamá se están divorciando. Mamá dice que es culpa tuya porque el dinero se acabó y ahora pelean todo el tiempo. Mi corazón se contrajo. Daniela y Luis divorciándose, y de alguna manera era mi culpa por haber dejado de financiar su estilo de vida. Era exactamente el tipo de lógica retorcida que esperaba de ellos. Alma, escúchame bien, le dije, manteniendo mi voz firme. Los problemas entre tus papás no son culpa mía ni tuya. Los adultos son responsables de sus propias decisiones. Pero mamá dice que si tú regresaras, si les dieras dinero otra vez, todo se arreglaría. Ahí estaba. Después de meses de silencio, la verdadera razón del contacto. No me extrañaban a mí, extrañaban mi dinero. Usaban a mi propia nieta para manipularme emocionalmente. Alma, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el dinero arregla los matrimonios? Hubo una pausa larga. No sé, abuela. Yo solo quiero que todos seamos felices otra vez. Y tú eres feliz, mi amor. No, susurró. Nadie es feliz aquí. Mamá llora todo el tiempo, papá duerme en el sofá, y yo solo quiero estar contigo. Esas palabras me destrozaron y me sanaron al mismo tiempo. Mi nieta me necesitaba, me quería de verdad, no por mi dinero sino por quién era yo. Pero también entendí que rescatarla significaría regresar a una dinámica tóxica que había logrado romper con tanto dolor. Alma, quiero que sepas algo importante. Cuando tengas 18 años, si todavía quieres venir conmigo, las puertas van a estar abiertas. Pero hasta entonces, tienes que ser fuerte y recordar que nada de lo que está pasando es tu culpa. Me prometes que no me vas a olvidar. Jamás podría olvidarte, mi cielo. Eres lo mejor que salió de toda esta familia. Después de colgar, lloré durante 1 hora. No por Daniela o Roberto, sino por Alma, atrapada en el caos que sus padres habían creado cuando descubrieron que su cajero automático emocional ya no funcionaba. Esa misma tarde, mientras caminaba por el retiro tratando de procesar la conversación, me encontré con Carmen, la mujer mayor que alimentaba palomas. Se había convertido en algo parecido a una amiga durante estos meses, una confidente que entendía los complejos sentimientos de ser madre de hijos adultos que no la valoraban. «Te ves preocupada», me dijo cuando me senté en el banco junto a ella. Le conté sobre la llamada de Alma, sobre el divorcio, sobre cómo me culpaban por problemas que existían mucho antes de que yo me fuera. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», me dijo Carmen después de escucharme. «Que tus hijos nunca van a entender que el regalo más grande que les diste no fue tu dinero, sino enseñarles que hay consecuencias para tratar mal a las personas que te aman». Sus palabras me dieron una perspectiva nueva. Tal vez mi partida no había sido un acto de abandono, sino la primera lección real que les había dado en décadas sobre respeto y consecuencias. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento con una taza de té entre las manos, me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había llegado a Madrid 6 meses atrás. Tenía el cabello más corto y moderno, cortesía de una peluquería del barrio. Usaba ropa que me gustaba a mí, no ropa práctica para trabajar duro. Pero el cambio más profundo estaba en sus ojos. Ya no eran los ojos de una mujer derrotada, sino los de alguien que había recuperado su dignidad. «Hola, Ivone», le dije a mi reflejo. «¿Cómo estás hoy?». Era una pregunta que no me había hecho en décadas, porque durante 40 años mi bienestar había dependido del bienestar de otros. Ahora, por primera vez, podía responder honestamente. «Estoy bien. Estoy triste por algunas cosas, pero estoy bien». Al día siguiente era domingo, y decidí hacer algo especial. Tomé el metro hasta una zona de Madrid que no conocía y busqué una iglesia pequeña donde pudiera sentarme en silencio. No era particularmente religiosa, pero necesitaba un espacio sagrado donde procesar todo lo que había vivido. Me senté en una banca del fondo de la iglesia de San Antón, rodeada del silencio dorado que solo tienen los lugares antiguos. Cerré los ojos y, por primera vez en meses, permití que vinieran todos los recuerdos, los buenos y los malos, los momentos de amor puro y los de traición cruel. Recordé a Daniela de 3 años, corriendo hacia mí con los brazos abiertos gritando «Mami,
como si fuera la persona más importante del mundo. Recordé a Roberto de 5 años, defendiéndome cuando otros niños decían que su mamá trabajaba limpiando casas. Mi mamá es la más trabajadora del mundo. Pero también recordé la primera vez que Daniela me pidió que no fuera a recogerla a la escuela porque daba pena. Recordé cuando Roberto empezó a presentarme como la señora que me ayuda en casa en lugar de como su madre. El dolor era real, pero ya no era desesperado. Era un dolor limpio, procesado, que me permitía ver la situación completa sin negarla ni justificarla. Mis hijos habían sido niños amorosos que se habían convertido en adultos tóxicos. Yo había sido una madre demasiado generosa que había olvidado enseñarles gratitud y respeto. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Cuando salí de la iglesia, el sol de la tarde iluminaba las calles de Madrid con esa luz dorada que hace que todo parezca posible. Caminé sin prisa hacia mi apartamento, deteniéndome en una pastelería para comprar un trozo de tarta de Santiago que iba a comer mientras leía el libro que había empezado esa semana. En el metro, una madre joven viajaba con su hija de unos 8 años. La niña le preguntaba 1000 cosas sobre todo lo que veía, y la madre respondía con paciencia y amor. En un momento, la niña le dijo: «Mami, cuando sea grande, quiero ser como tú». La madre sonrió y le respondió: «Cuando seas grande, quiero que seas mejor que yo». Esas palabras se me quedaron grabadas. Eso era lo que toda madre debería querer, que sus hijos fueran mejores personas que ellas. Tal vez mi error había sido conformarme con que fueran más exitosos económicamente, sin exigir que fueran mejores personas. Esa noche, escribí en mi diario las palabras que definían mi nueva vida: «Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi felicidad ante nadie. No necesito comprar amor con sacrificio. Hoy simplemente existo, con dignidad, con paz, con el respeto que me negué a mí misma durante demasiados años». Cerré el diario y me preparé una taza de manzanilla. Mañana sería otro día en mi nueva vida, un día que construiría para mí misma, con mis propias decisiones, mi propio ritmo, mis propios sueños. Por primera vez en 69 años, el futuro me pertenecía completamente. Desde mi ventana podía ver las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Era una ciudad enorme, llena de millones de historias, millones de nuevos comienzos, millones de segundas oportunidades. Y yo era parte de esa inmensidad, no como la madre fracasada que había huido de su humillación, sino como Ivonne Telles, una mujer que había tenido el valor de reescribir su historia cuando todos le dijeron que ya era demasiado tarde. No era venganza. Era liberación.